El símbolo es muy poderoso. Alguien se ha preocupado durante mucho tiempo que no entendamos correctamente el simbolismo y la fuerza que se esconde detrás de los símbolos, una fuerza muy importante y un poder que una serie de personajes sí saben manejar bien y que se han preocupado mucho de que el resto de los mortales no tengan acceso a esa información tan valiosa. Vamos a hablar de ello porque este vídeo es importante para entender este mundo que nos rodea. Vamos allá. Bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, efectivamente, el simbolismo. Alguien se ha preocupado mucho, como he dicho en la intro, de que el simbolismo no tenga un correcto acceso a ciertas enseñanzas o disciplinas que deberían tenerlo. Verá, y esto ya lo he dicho en otros vídeos, si tú te vas a Corea y no entiendes coreano, solamente te puedes guiar por el símbolo. Cuando vayas a una zona de salida, la puerta abierta o ese icono, sabrás inmediatamente que aquella imagen representa la puerta de salida. Cuando vayas al servicio, reconocerás inmediatamente los iconos que te dirán a qué servicio debes ir y que esto es un servicio. Cuando te acerques a cualquier tipo de zona de la que tú no tengas muy claro de qué se trata y haya cerca un icono, te dará información, independientemente del país en el que te encuentres. Si nos damos cuenta, los emoticonos que se utilizan habitualmente entregan mucha información del estado de ánimo o el mensaje o el valor de ese mensaje que debe acarrear. El símbolo es poder, pero no nos centremos en ese simbolismo, es un simbolismo muy básico, solo trato de decir que las formas tienen, y no solo poder, sino que de ellas emana una energía. Hace muchos años hablamos de Víctor Grebennikov, un entomólogo ruso que descubrió que las formas creadas por los insectos e incluso la propia forma de los insectos emanaba alguna forma de energía que los insectos podían ver. Los ojos de los insectos no es que tengan lentes y si las tienen no es precisamente para mostrar un paisaje como nosotros lo podemos ver, sino que ellos detectan las formas, se dirigen hacia ellas o se alejan. Es por eso que esas formas, al emanar esa energía, es detectada por esos sensores que tienen y se alejan o se acercan dependiendo de sus necesidades. Os invito a que veáis ese viejo vídeo que aparecerá por algún lado. Tenía menos canas que ahora, eran otros tiempos. Pero la información y el valor de esa información, pese a que han pasado los años, sigue siendo igual de buena. Debemos continuar. Continuar hablando del símbolo. El símbolo es poder, siempre lo ha sido. Ha habido gente que incluso, yo recuerdo haber visto experimentos en la magia del agua, en la que algunas personas metían dentro de vasos con agua no demasiado potable símbolos, y al cabo de un rato ese agua, según aquellos oficiantes, recuperaba la pureza. Y efectivamente hubo trabajos de investigación sobre esa pureza y la tenía, la conseguía, siempre sin llevarlo a casos extremos. Parece ser que las formas entregan magia. De hecho, el mero hecho de dibujar en un papel ciertas formas hace que ese papel emane una energía concreta. El papel pintado que puede tener en su casa afecta directamente a su estado de ánimo, quizás sin que usted lo sepa. La iconografía que muestra nuestras viviendas con esos ángulos tan acusados de 90 grados en las esquinas es absolutamente devastador para nuestra biología. Esto lo sabían los antiguos, incluso Bárbara Marciniak, cuando hablaba de las viejas culturas que reinaron en la Tierra, incluso los gigantes, decía que ellos nunca utilizaban las formas romas, siempre utilizaban formas biológicas, redondeadas en sus viviendas, porque el ángulo no nos sienta bien. El ángulo y otras muchas cosas. Estos archivadores en los que solemos vivir, llenos de ángulos por todos los lados y llenos de un montón de energías que nos rodean, no son lo suficientemente sanos para el ser humano. Alguien lo sabe y ha decidido fomentarlo porque quizás ese suceso o ese hecho le venga bien, por las causas que sean. Eso lo dejo ya a su elección. Pero sigamos hablando del símbolo, del signo. El logo. Logo es conocimiento. Los iconos.
En todas las religiones puede haber más o menos iconografía en la que se muestran efigies, dioses, santos, deidades de todo tipo. En algunas de ellas está prohibido, pero lo que hay en todas y absolutamente en todas es simbolismo. Eso está permitido. Se permite en todas las religiones. Como ya he dicho antes, hay religiones que impiden o no permiten la idolatría, pero sí permiten el símbolo. ¿Por qué será? Lo mejor para entenderlo es verlo de una forma práctica. El icono hay que verlo. Es importante que la información visual nos entre. Veréis, lo primero y lo más básico es el triángulo. Aquí tenemos un triángulo. Es una forma muy básica. Menos que un triángulo no se puede conseguir. Menos de 3 vértices, aristas, etc. No se puede crear ninguna forma bidimensional. Esto, si le quitáramos uno de los lados, perdería todo sentido. Sería una línea recta. Las religiones lo han contemplado, son antiguas tradiciones que espiritualmente fueron transmitidas por aquellos que conectaban con esa magia sagrada que nuestro querido planeta nos entrega. Recordad, todas las religiones, por ejemplo el hinduismo, Vishnu, Brahma y Shiva, la tríada, destructor, creador, conservador, ya sabéis. O Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sería otra forma de verlo. Es por ello que en muchas ocasiones nos aparece el triángulo. Pero continuemos este recorrido. El triángulo y todas las formas tienen un sentido muy concreto. Veréis, si yo os dibujo este símbolo, vamos a hacerlo un poquito más grueso y vamos a hacerlo mejor. Este símbolo. Os dibujo este símbolo. Ups. A ver. Inmediatamente diréis, ah, esa es la cruz cristiana. ¿De acuerdo? Pero en el momento que yo hago esto, lo giro. Hagámoslo bien. Que yo hago esto. Así. La cruz invertida es el maligno, Satanás, eso es lo que se dice. Hemos cambiado el símbolo. Hay dos tipos de símbolos. Uno de ellos que independientemente de la forma de la verticalidad que adopte, sigue siendo el mismo símbolo, y otro que dependiendo de la forma que adopte en su verticalidad, es o tiene un valor o tiene otro completamente distinto. Vamos a continuar, porque como he dicho, bueno, pues hay diversos tipos de símbolo. Hemos hablado del triángulo. Este sería el triángulo vertido. ¿Cómo sería el triángulo invertido? Pues evidentemente sería este. Su sentido cambia. No tiene nada que ver con el anterior. Aquí la cuestión es totalmente distinta. Hemos girado el triángulo y ambos forman la famosa estrella de David. Es un símbolo mucho más antiguo que el propio judaísmo, al que siempre se le ha vinculado. De hecho, hay muchas religiones que utilizan la estrella de David, como por ejemplo el Islam. Lo utilizan muchísimo en sus iconos. Si vais al mundo islámico, veréis las estrellas de este tipo de 6 puntas por todos los lados, por muchos sitios. Adornan muchísimo con este símbolo. Entonces existen dos. El primero de los triángulos representaría la parte masculina. Digamos que este triángulo lo que es creación. Perdón. Lo que es acción. ¿De acuerdo? El triángulo en esta posición significa acción. Acción. Vamos a ponerlo aquí. Acción. Si invertimos el triángulo, estamos hablando de la parte femenina. Esta parte femenina que hemos girado significa otra cosa totalmente distinta. Esto quiere decir, concretamente, o este triángulo invertido, significa creación. Como veis, dependiendo de la posición que adopte, uno hace y el otro crea uno ejecuta y el otro crea. Ambos son fundamentales y uniendo estas ambas fuerzas se consiguen efectos mágicos sorprendentes. En realidad estamos hablando, y como os habréis dado cuenta, estamos viendo un hexágono. ¿De acuerdo? Es un hexágono como el que os voy a poner aquí. Es hexágono. El hexágono es la unidad entre la creación y la acción. El hexágono ha habido mucha gente que lo ha utilizado para el mal y quizás lo siga utilizando, pero no quiere decir que los hexágonos sean malignos o malvados. Quiere decir que alguien los está utilizando para el mal o alguien decide utilizarlos para el bien. El enfoque que se le dé es lo importante. Por consiguiente, si observáramos un
hexágono, lo que realmente estamos observando es un efecto de acción y creación. Vamos a eliminar los triángulos inferiores. El hexágono. Si habéis visto la moneda mágica que hemos diseñado, contempla el hexágono. La flor de la vida también lo contempla. El hexágono siempre ahí aparece y es la flor de la vida, un símbolo muy positivo, y es un hexágono. Quiero decir, esto se puede utilizar para ambas tesis. Se puede utilizar para el bien y se puede utilizar para otra cosa que no es tan buena, para el mal. Aunque desde luego el que lo utiliza para el mal piensa que solo es un punto de vista. Lo que es malo para mí puede ser bueno para ti y viceversa. Por eso ese extraño simbolismo. Luego hay otra cosa más interesante. Si nosotros al simbolismo lo hacemos girar, imagínese por un momento que yo hago girar este simbolismo, lo hago girar en una u otra dirección, lo haría girar. Giraría, 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 giraría. Lo que producen o lo que genera esta forma es que las partes concretas en las que se encuentran estas aristas emanan la energía concentrada en esta dirección, en la dirección que yo estoy indicando. La energía va en esta dirección. Como he dicho antes, puede ser energía positiva o negativa. De ahí que hayamos visto cómo a 19,47 grados, y esto me lo habéis oído más veces, aparecen las manchas solares en este punto y, por supuesto, en este otro punto de aquí. Estos dos puntos es donde aparecen porque es un hexágono en rotación. De hecho, en la Tierra, muchos volcanes muestran en ese punto, a 19,47 grados latitud norte-sur, muestran ese tipo de efecto. ¿Dónde está el huracán de Júpiter, el ojo de Júpiter, a 19,47 grados sur? ¿Dónde está el volcán Olimpo, en Marte? Me acordaba del nombre Olimpo. Pues a 19,47 grados. De hecho, hay manchas y otro tipo de cuestiones en otros importantes planetas o planetoides que muestran también interesantes efectos geológicos en esos puntos. Bien, ya tenemos dos conceptos. En primer lugar, que los logos o los iconos o los símbolos pueden tener dualidad, según la verticalidad que adopten, hacia arriba o hacia abajo. Otros, por contra, no, porque son la suma de esa dualidad, como vemos aquí. Hay un efecto muy claro en todo esto, veréis. Si yo hago lo siguiente y os muestro este símbolo, seguramente que muchos de vosotros lo conozcáis. Este símbolo, el pentagrama. El pentagrama, bueno, pues nace de esta forma, del pentágono. El pentagrama puede tener dos posiciones, esta que os estoy mostrando una de sus aristas hacia el norte, o otra totalmente distinta, que es esta. La hubiéramos girado, el pentagrama ha sido girado y, si os acordáis, cuando aparece un pentagrama invertido, es un símbolo no demasiado positivo, o por lo menos no demasiado positivo dependiendo del punto de vista de aquel que opera con las energías que se generan. Alguien conoce todo esto y alguien sabe que utilizando el pentagrama de esta manera se atraen a unas energías o a unas entidades distintas a las que se atraen utilizando el pentagrama así. En pocas palabras, esto sería positivo y lo otro no sería positivo. Hemos hablado del hexágono. El hexágono siempre ha estado vinculado a un planeta Saturno. Saturno-Satán. Sí, aparece en los dos polos. Por lo menos se ha visto en uno muy claramente. En el polo norte aparece una enorme tormenta con un vórtice en el que se puede ver claramente un hexágono, tal y como lo estáis viendo aquí. Saturno, y si recurrimos a la mitología, fue el padre de Zeus y de todos los hijos que fueron devorados por el propio Saturno. Eso es lo que dice la mitología. Zeus se libró y al final se vengó de su padre. Bueno, hay una especie, entrega un batiburrillo de datos que habría que interpretar debidamente, pero Saturno está mostrado de esta manera. Saturno, Satán, Sat.
Continuemos. Quiero mostraros algo interesante con respecto a Saturno, hemos estado hablando de él, y es lo siguiente que os voy a enseñar. Veréis. Bien, aquí tenemos a Saturno, antiguo dios mitológico, y el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. No nos centraremos en el simbolismo de Saturno, de ello hicimos un vídeo hace ya mucho tiempo. Tal vez el vídeo salga por ahí y lo podáis revisar. Vamos a centrarnos en otra cuestión, de cómo los logos han sido identificados con ese poder que Saturno entrega y que ha sido reconocido por la mitología. Veréis, os voy a poner un ejemplo o una serie de ejemplos que me parecen muy interesantes. Observad este. Podéis ver aquí, bueno, pues el símbolo del Wi-Fi, el archiconocido símbolo del Wi-Fi. Como se ve claramente, bueno, pues la forma que ostenta este símbolo claramente nos recuerda a Saturno. ¿De acuerdo? Ahí está. Nos recuerda a Saturno. ¿Creéis que es casual? Pues yo creo que no es casual. Alguien decidió colocar este símbolo. Vamos con otro. Este es otro símbolo utilizado por el Wi-Fi. Se utiliza bastante. Pero si miráis detenidamente, veréis que en realidad representa los múltiples anillos de Saturno sobre Saturno, en una sección del mismo. Como si a Saturno lo viésemos desde arriba. ¿De acuerdo? Pues aquí estaría Saturno y estos serían sus anillos. Porque tiene un montón de anillos, como podéis ver aquí, tiene los 3 principales. Bueno, vamos a continuar porque el recorrido es interesante. Veis como el simbolismo lo portan muchos logos. La industria de la automoción lo ha cogido en muchas ocasiones. Por ejemplo esta, Nissan. ¿Lo veis claramente? Ahí está. O podemos ver otra, por ejemplo Saturn. Es una empresa de automóviles poco conocida. También hay otra que no he puesto el logo, es Toyota. Toyota también tiene un logo muy parecido a Saturno. De hecho, esta compañía en concreto, esta Saturn, utiliza hasta el nombre de Saturno. Para que veáis que no es casual. Si quitásemos Saturn, mucha gente diría, bueno, es que eso pueden ser 2 vectores que se cruzan. No, sabían bien que estaban eligiendo. Vamos con otra. Mirad, Sega Saturn, la conocida consola, ya muy veterana, muy antigua. Una consola que utilizó para su logotipo el símbolo de Saturno. Y si nos vamos al mundo de la informática, ¿qué decir? Aquí tenemos al archiconocido Explorer. El Explorer, sí, que durante tantos años fue el explorador número 1 y luego por la mala praxis de Microsoft se vino abajo. Algo que le ocurrió con Messenger, le ha ocurrido con un montón de cosas. Pero ahí está, el logotipo de Saturno. Lo podéis ver claramente. Continuemos. Otra empresa es Intel. Intel también parece mostrar a Saturno. Es una especie de fijación, Saturno. Y vamos a ver otras empresas, por ejemplo, Boeing. Fijaos, cómo astutamente Boeing ha sabido esconder en su anagrama el símbolo de Saturno. Y además, curioso, un ala delta. ¿Lo veis? Un ala delta. En vez de colocar un avión, ha colocado un ala delta. ¿Por qué? Luego, y al final de este vídeo, cuando repasemos los últimos logos, vamos a ver esas misteriosas alas deltas y qué quieren decir junto con el símbolo de Saturno, porque todo tiene su significado. Continuemos. Vamos con otra. Una conocidísima empresa de fondos, Capital One, también ostenta este logo, una de las más potentes del mundo. Vamos a continuar. Seguro que usted ha visto este logotipo, Nike. ¿De dónde viene ese símbolo, el símbolo de ese boomerang? A que le recuerda bastante al símbolo de Saturno. O, por ejemplo, una conocida corporación de electrónica y electrodomésticos. También ostenta este tipo de símbolo. Pero os he dicho que íbamos a hablar concretamente de el logo en el que aparece el vector y más concretamente el ala delta. Fijaos qué obsesión tienen las compañías del espacio en utilizar el ala delta.
Es como una especie de obsesión. Mirad, por ejemplo, aquí en NASA incluso se ve nítidamente, miradlo, NASA, aquí, el ala delta, ¿de acuerdo? O la compañía hindú, también, o JAXA, pues se puede ver, también. Esta es japonesa, todas deciden colocar el logo. Otra compañía que se dedica a la exploración del espacio, o AEXA, la Agencia Espacial Mexicana, también muestra nuevamente ese extraño vector, puede ver, ¿lo veis? Como un ala delta. Y aquí también es recogido, por ejemplo, por APSCO, la Corporación del Espacio, y en el centro el ala delta. ¿Por qué esa insistencia? O en la Compañía del Espacio Canadiense, también utiliza ese mismo ala delta que todas repiten. ¿Por qué? O qué decir de la CNSA, también utiliza la compañía china. O la rusa, aquí está, lo podéis ver, utilizan todas el mismo logo. O qué decir de Ulisse, ¿no? Otra compañía del espacio que utiliza el mismo logo. Todas han decidido hacer el mismo logo con variantes. ¿No le parece a usted extraño? ¿Por qué? Recuerda en cierto modo a Saturno, recuerda en cierto modo como una especie de vector, de fuerza, de dirección, un ala delta. Todas tienen este mismo simbolismo. Si es que son idénticas, mírelo. Es que son idénticas. ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo en todo esto? ¿Casualidad? ¿Se han puesto de acuerdo? NASA hizo ese logotipo y les gustó a todas y dijeron, vamos a copiar a NASA. ¿Puede ser eso? ¿O es otra cosa? ¿Quién hay detrás de todo esto? ¿Una mente? ¿Algo atávico? ¿Vinculado al ser humano con respecto a todo lo que es el espacio? A mí se me ocurren muchas teorías y muchas hipótesis, pero quizás ninguna de las que a mí se me ocurran sea la que realmente se esconde detrás de toda esta información, esta extraña información. Bueno, lo voy a dejar en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado y nos permita ver cómo las grandes compañías que triunfan utilizan logotipos, utilizan simbolismo. Es muy importante y el simbolismo correcto es fundamental. Ellos lo saben, siempre lo han sabido. Lo aplican y les funciona. Aplíquelo usted. Bien, como siempre decimos y más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.